Bienvenidos a este nuevo video ¿quieres saber sobre aplicaciones de la función derivada? Vamos a ver una cantidad de información muy interesante. Nos ocuparemos del siguiente contenido. La derivada como razón de cambio, en primer lugar. En segundo lugar, las aplicaciones geométricas. Y por último, veremos algunos problemas de optimización. Veamos en principio la definición de la razón de cambio. La conceptualización de esta expresión se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra. Se trata de la comparación de dos variables a partir de sus unidades de cambio, y la razón de cambio más conocida es la velocidad. Esta se calcula dividiendo un trayecto de recorrido por la unidad de tiempo para el caso de un movimiento rectilíneo uniforme. Imaginemos que tenemos un par de ejes E y T, en donde vamos a ver una expresión que es una función E como una función de t, el espacio en función del tiempo, por ejemplo. Para un tiempo t sub 0 tendremos un valor de et sub 0, para un valor t sub 1 tendremos un valor de et sub 1, y esos valores nos van a dar una razón de cambio. Si yo hablo de la velocidad promedio, estuviéramos hablando de la variación de E, que sería sobre la variación de t, y la variación de E sería E de t sub 1 menos E de t sub 0 dividido entre t sub 1 menos t sub 0. Esta expresión que está acá simplemente me está dando la variación promedio que hay de la velocidad entre estos dos puntos de t. Pero si quiero una velocidad instantánea en un momento dado, puedo hallarlo por medio de calcular el límite para delta t tendiendo a 0 de delta e sobre delta t, que no es otra cosa sino la derivada de e respecto de t. De esta manera, pues entonces podemos calcular o bien los valores de una velocidad promedio o los valores para una velocidad instantánea. Los fundamentos sobre los cuales se basa son las mismas reglas de derivación y la regla de la cadena. Se aplican las mismas reglas para poder calcular las razones de cambio. Estamos viendo que es una aplicación de la función derivada. Y en general es conveniente usar la notación no de prima, sino de t de f de s sobre t. Por supuesto, va a depender mucho de las variables. Por ejemplo, si estamos hablando de una función x, una función y función de x, es normal usar la función o la notación y'. Sin embargo, si no es de ese el caso, es preferible hacer las variaciones con el término de t de la función que se vaya a derivar. Vamos a ver un ejemplo en donde tenemos el siguiente problema. Una escalera de 5 metros de longitud se resbala sobre una pared con una velocidad de 2 metros por segundo en el punto B de la escalera. Determine la velocidad con la cual desciende el punto A de la escalera cuando se encuentra a 3 metros del piso. Vemos aquí entonces nuestra pared, nuestro piso y nuestra escalera de 5 metros que está apoyada tanto en la pared como en el piso. Bien, vamos a designar por X la distancia que hay desde la pared hasta el punto B, y vamos a llamar Y la distancia que hay desde el piso hasta donde está apoyada la escalera sobre la pared. Allí tendremos un triángulo rectángulo que tiene las siguientes características. Uno de sus catetos es X y el otro cateto es Y, de manera que la suma de sus cuadrados, por ser un triángulo rectángulo, vale el cuadrado del valor de la longitud de la escalera. Y cuadrado más y cuadrado igual a 5 cuadrados. Y allí podemos despejar el valor de X para cuando la escalera se encuentra en el valor de 3, cuando está a 3 metros del piso. En ese caso, bueno, el valor de X vale 4.
Derivando respecto de t de manera implícita la ecuación, esta ecuación que tenemos acá, nos queda que es la derivada respecto de t de x al cuadrado más y al cuadrado igual a la derivada respecto de t de 5 al cuadrado. Derivando entonces tenemos que la derivada es una suma, la derivada de x cuadrado es 2x multiplicado por la derivada de x respecto de t, más 2y por la derivada de y respecto de t, igual a 0, que es la derivada de esta constante que está acá. Bien, simplificando tenemos entonces que nuestra ecuación diferencial nos queda x por d de x de t más y por diferencial de y sobre diferencial de t. Haciendo las sustituciones, el valor de x que calculamos vale 4. El de x de t es la velocidad con la que se mueve el punto B, de acuerdo con lo que nos dice el enunciado, que es 2 metros por segundo. La altura a la cual debemos conseguir el valor de la variación es cuando y vale 3. Y nos queda diferencial de y diferencial de t igual a 0. Y aquí podemos despejar el valor del diferencial de y de t, o la velocidad en el punto A, y vale menos 8 tercios. De manera pues entonces que el de y de t, o la velocidad en A, no es otra cosa sino menos 8 tercios metros por segundo, como en este momento es una velocidad instantánea, se está moviendo el punto A hacia abajo. El siguiente ejemplo dice de la siguiente manera. Un móvil se desplaza con una velocidad constante de 60 km por hora en dirección al norte, pasando por el punto K en dirección al este. Otro móvil pasa por el punto K con velocidad constante de 80 km por hora. Luego de 30 minutos se desea saber cuál es la razón de cambio de la distancia entre los móviles. Bien, comenzaremos entonces por mostrar un sistema de referencia que va a tener unos E que va a llamar norte y este, que son perpendiculares, y un punto K que es el origen del sistema. Vamos a tener un móvil B1, que va a una velocidad 1 dirigiéndose hacia el norte de 60 km por hora. Y vamos a tener un móvil 2 que se mueve con una velocidad 2 hacia el este de 80 km por hora. Estas son las variaciones de velocidad que tiene cada uno de estos elementos, pero que en este caso son constantes. Bien, nos están pidiendo la variación de z. ¿Cuánto vale la distancia? ¿Cuánto vale la distancia? No, la variación de la distancia respecto del tiempo entre estos dos móviles cuando han transcurrido 30 minutos. Bien, desde el punto K hasta el móvil 2, la distancia X, vamos a llamarla de esa manera, y vamos a llamar Y la distancia desde el punto K hasta el móvil 1. De manera pues que nos están pidiendo la variación de Z respecto de T. Z es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, de manera que vale z cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Eso implica, derivando implícitamente la función, que 2 veces z por el de z de t, va a ser igual al dx a 2x por dx de t más 2y por dy de t. Simplificando tenemos entonces que diferencial de z sobre t por z va a ser igual a x por el diferencial de x de t más y por el diferencial de y de t. De la velocidad del móvil 2 podemos obtener el espacio que ha recorrido desde K hasta el momento cuando estamos considerando que es 30 minutos después. Esa distancia vale 30 kilómetros. El mismo caso podemos hacer con el móvil 1. En ese caso vale de su 1 por t, vale 80 kilómetros por 0,5 horas. Su distancia son 40 kilómetros. Bien, z,
que es la distancia desde aquí hasta aquí, la distancia que separa los dos móviles cuando han transcurrido 30 minutos, vale la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado, es la raíz cuadrada de 2500, esos son 50 kilómetros. ¿Sí? Es la distancia que hay en ese instante. Bien, despejando de z de t de esta expresión nos queda que de z de t va a ser igual a una línea de fracción que en el denominador va a estar z, que está multiplicando de este lado, pasa dividiendo. Y en el numerador vamos a tener x por el diferencial de x de t más y por el de y de t. Haciendo los reemplazos tenemos que de z de t vale, en este caso 30, que es el valor de x de t que vale 60, más y, que la calculamos por aquí, que vale 40, multiplicado por la de y de t que vale 80, sobre z que vale 50. Este 50 que está acá. Bien, eso nos da como resultado que de z de t vale 100 km por hora. Entonces ya está resuelto nuestro problema. La variación de z de t, que es la relación de cambio entre la distancia de los móviles, vale en ese momento, a los 30 minutos después de haber pasado por K, 100 km por hora. El ejemplo número 3 dice de la siguiente manera. Un tanque con la forma de cono invertido tiene un diámetro de 4 metros y una altura de 5 metros y es alimentado con un caudal de 20 litros por minuto. Se necesita saber cuál es la razón de cambio de la altura cuando el agua alcanza la altura de 2 metros. Para ello vamos a hacer un diagrama de qué es lo que está en este enunciado. Tenemos un cono invertido, tenemos unos ejes de referencia HR y se supone que tenemos hasta una cierta altura a donde vamos a calcular el valor de la razón de cambio de la altura respecto del tiempo. El radio en la parte superior del cono vale 2 metros, la altura total del cono es de 5 metros, tenemos un caudal de alimentación que es Q, que vale 20 litros por minuto, y necesitamos hallar la variación de la altura para cuando vale 2 metros y en un radio que no se conoce. Pero no conocemos R, solo conocemos este valor de 2 y vamos a resolver entonces ahora nuestro problema. Q, que se llama también caudal, es la variación del volumen respecto del tiempo. En este caso es una constante, pero es la variación de B sobre dt. El volumen del cono viene dado por la expresión pi r cuadrado h sobre 3. O sea que ese es el volumen del cono en un momento dado cuando yo conozco h. Y lo que me están solicitando es la variación de h respecto del tiempo cuando vale h 2 metros. Eso es lo que me están solicitando acá. Bien, de B de t, que es la variación del volumen respecto del tiempo, va a ser igual a la derivada de esta expresión que está aquí. La derivada de respecto de t de pi tercios por r cuadrado por h. Y eso es igual a pi tercios que multiplica a la derivada respecto de t de r cuadrado por h. En las otras expresiones han sido unas sumas y ha sido sencillo realizar la derivada interna, la derivada implícita. En este caso vamos a tratar de conseguir primero el valor de r para después hacer la derivación respecto de t. Y de esa manera sería más sencillo, pues solamente tendríamos una sola variable y no dos como en este caso. Para hallar el valor de r, vamos a valernos de estas razones o relaciones. En principio tenemos un triángulo que tiene dos triángulos semejantes, el triángulo grande y el triángulo en azul. La relación que tenemos de 2 sobre r va a ser igual que la relación de 5 sobre h.
O sea, 2 es AR como 5 es AH. Esa es la expresión. Intercambiando denominadores, tenemos que 2H es igual a 5R, donde R vale 2H sobre 5. Reemplazando el valor de 2H sobre 5, que es el valor de R, en R cuadrado, nos queda que la variación del volumen respecto del tiempo va a ser igual a pi por d de t, que es la derivada de 2h al cuadrado sobre 5 multiplicado por h. Elevando al cuadrado esta expresión, nos queda que es 4h cuadrado sobre 25. Y sacando 4 sobre 25 fuera de lo que vamos a derivar, porque es una constante, nos queda 4pi sobre 75 por la derivada respecto de t de h cubo. De manera que la derivada de b respecto de t vale 4pi sobre 75 por la derivada, que es 3h cuadrado por dh de t. dB sobre dt dijimos que era el caudal y era 20 litros. Y aquí tenemos, simplificando este 3 con este 75, nos queda 4pi sobre 25 por la h, que es 2 elevado al cuadrado, multiplicado por dh de t. Despejando dh de t, nos queda que es 20 por 25 sobre 4 por 4, que es 16 pi. Eso nos da 9,457 litros por minuto. Esa es la variación de la altura en este momento cuando está a 2 metros desde el nivel de suelo. Bien, hasta ahora hemos hecho algunos ejercicios sobre la razón de cambio. Si usted considera que tiene alguna duda o quiere la resolución de algún problema en específico, pues no dude en escribirnos abajo en los comentarios, que con todo placer será contestada su duda o resueltos el problema. Vamos a continuar con la segunda parte, que tiene que ver con las aplicaciones geométricas. Las aplicaciones geométricas son recta tangente y dirección de una curva en un punto, la recta normal a la curva en un punto, ángulo entre dos curvas en un punto, crecimiento, decrecimiento, concavidad, máximos y mínimos de una función. Ahí vamos a detenernos un rato porque es largo y todo tiene que ver con una cantidad de elementos que están todos juntos. Entonces vamos a verlo por parte, pero todos en una sola aplicación. Comencemos nuestras aplicaciones con la recta tangente y la dirección de una curva en un punto. Vamos a ver cuáles son los fundamentos. Imaginemos que tenemos un plano XY y sobre ese plano tenemos una curva Y igual a f de x. Si yo tengo un par de puntos x sub 0 y x sub 1, voy a tener entonces un par de imágenes que son f de x sub 0 y f de x sub 1. La tangente de alfa, que es el ángulo que forma la recta tangente con la horizontal, va a venir dada por f de x1 menos f de x sub 0 sobre x1 menos x sub 0. Esa es una recta secante. Y esa recta tiene ecuación igual a y menos f de x sub 0 igual a la tangente de alfa multiplicada por x menos x sub 0, en donde la tangente de alfa es la pendiente de la recta. Bien, si yo ahora a x sub 0 le agrego un pedacito delta x, voy a tener entonces un punto que se va a llamar x sub 0 más delta x. Y ese f de x sub 0 más delta x va a tener, si está sobre la curva, como en efecto no está, una imagen que va a ser f de x sub 0 más delta x. La diferencia de f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 dividido entre delta x, porque quedará x más x sub 0 más delta x menos x sub 0, los x sub 0 se cancelan y solamente me queda delta x.
Si yo tomo el límite para delta x tendiendo a 0, de manera que me voy acercando más hacia x sub 0, entonces ese límite tiene un nombre y es límite de delta y sobre delta x igual a la derivada de y respecto de x o f' de x. De manera que esa f' de x es la función que me da la pendiente de todas las rectas tangentes a la curva. De tal manera pues que si yo la evalúo en x sub 0, voy a tener una recta que es tangente a la curva en x sub 0. La ecuación de esa recta vendrá dada entonces de la siguiente manera. Y menos f de x sub 0 igual a f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Esa será entonces la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto x sub 0. Respecto a la dirección de la curva, vamos a decir que esa dirección está definida por la recta tangente en el punto en cuestión. Vean que la dirección de la curva es la dirección de la recta tangente. Veamos a continuación una aplicación de geométrica que es la recta tangente. Vamos a ver un problema. El ejercicio dice de la siguiente manera: determine la ecuación de la recta tangente a la curva f de x igual a una fracción que tiene en el numerador x cubo menos 2 y en el denominador x cuadrado menos 1 en el punto R de abscisa 2. Evaluando la función f de x en 2, obtenemos la imagen. Nos queda entonces que f de 2 es igual a 2 al cubo menos 2 sobre 2 al cuadrado menos 1. Eso da 6 tercios. 6 tercios son 2. De manera pues que el punto P tiene coordenadas 2, 2. La función derivada vamos a tratarla como si fuese un cociente. En el denominador tendremos el denominador de f de x elevado al cuadrado. Y en el numerador de y' vamos a tener la derivada del numerador, que es 3x al cuadrado, por el denominador, que es x cuadrado menos 1, menos el numerador sin derivar, x cubo menos 2, por la derivada del denominador, que es 2x. Realizando las operaciones que tenemos indicadas, nos queda 3x a la 4 menos 3x al cuadrado menos 2x a la 4 más 4x sobre x al cuadrado menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Reduciendo términos semejantes, nuestro y' entonces vale x a la 4 menos 3x al cuadrado más 4x sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Evaluando la función y' en 2, tenemos entonces 2 a la 4 menos 3 por 2 al cuadrado más 4 por 2 sobre 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esa expresión evaluada me da 4 tercios. De manera pues que la pendiente de la recta es 4 tercios. La ecuación de la recta tangente en el punto 2, 2 es de la forma y igual a m por x menos x sub 0 más y sub 0, en donde m vale 4 tercios. Y x sub 0 vale 2 y y sub 0 vale 2. Esta será la ecuación de la recta tangente en el punto P de coordenadas 2, 2. Nuestra segunda aplicación tiene que ver con la recta normal a la curva en un punto. Vamos a ver cuáles son los fundamentos que nos dan la ecuación de esa recta. Imaginemos que tenemos un plano XY con una curva Y igual a f de x y tenemos un punto x sub 0 en donde sabemos que la recta tangente es de la forma y menos f de x sub 0 igual a m por x menos x sub 0, en donde m, en este caso m sub 1, es f' de x evaluada en x sub 0. Bien, la recta tangente es en este punto x sub 0. Ya la conocemos porque tenemos el valor de la pendiente acá.
pero geométricamente el valor de la recta pendiente, de la recta normal, es menos 1 sobre f' de x sub 0. O sea, las rectas forman 90 grados. De manera tal pues que la forma de la recta normal es y menos f de x sub 0 igual a m2, en donde m2 es menos 1 sobre f' de x sub 0 por x menos x sub 0. De tal manera pues que esta es la forma de nuestra recta normal. Y menos f de x sub 0 igual a menos 1 sobre f' de x sub 0 por x menos x sub 0. El siguiente ejercicio vamos a hallar la ecuación de la recta normal a la curva f de x igual al seno de 2x en el punto R de abscisa pi cuarto. Este es un problemita muy interesante porque tiene una cantidad de detalles que es conveniente tener siempre frescos. Primero, la función y igual al seno de 2x es una función periódica y su periodo es de 0 a pi. No es como el caso de el seno de x, que es de 0 a 2pi, sino este tiene una amplitud menor, o sea, tiene más ciclos que aquella. Entonces, entre 0 y pi tenemos un ciclo completo de la función seno de x. Pi cuartos, la función f igual a seno de 2x. Si la evaluamos en pi cuartos, entonces que tenemos seno de 2 por pi cuartos, que es igual al seno de pi medios, y el seno de pi medio vale 1. O sea que aquí tenemos pi cuartos y aquí tenemos 1. La amplitud de esta función es 1. O sea que este es el punto máximo de la función. Pi cuartos entonces es el valor en donde tenemos la abscisa y 1 es el valor donde tenemos la f de x. Vamos a derivar la función. Nos queda que la función del seno de 2x es el coseno de 2x por la derivada del argumento, que es 2x, entonces su derivada es 2. Mira pues que la derivada es 2 por el coseno de 2x. Si evaluamos la función f' de x en pi cuartos, nos queda que es 2 veces el coseno de pi medios. Y el coseno de pi medios es 0. De manera pues que la función f' de x, su valor, en este caso, vale 0. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la recta tangente a la curva en el punto pi cuartos 1 es una curva horizontal, porque su tangente vale 0. O su pendiente vale 0. Bien, entonces tenemos aquí que la curva es la recta y igual a 1. Y su normal, la normal en el punto pi cuartos, sería y menos f de x sub 0 igual a menos 1 sobre prima de f de x sub 0 por x menos x sub 0. Esta sería la ecuación de la función o de la ecuación de la recta normal. Sustituyendo, tenemos entonces y menos 1 igual a menos 1 sobre 0 por x menos pi cuartos. Y tenemos un menos 1 sobre 0. ¿Verdad? Vamos a resolver todo esto que tenemos aquí en esta ecuación. Y nos queda que x vale pi cuartos. Pasamos el 0 para acá, todo esto se hace 0. Y entonces nos queda menos 1 sobre x menos pi cuarto, donde x vale pi cuarto. O sea, esta recta que tenemos aquí es la recta normal. Interesante observar de que menos 1 sobre 0 es infinito. De manera pues que la tangente infinito es la pendiente de la recta vertical.
La recta vertical x igual a pi cuartos es de pendiente infinito, mientras que la recta y igual a 1, que son las rectas horizontales, son de pendiente igual a 0. Es interesante, a veces salen los problemas y nos salen estas cosas y con los nervios de lo que estamos haciendo, pues no atinamos a discernir qué es lo que está ocurriendo con estos valores que de repente parecen un poco extraños. Nuestra tercera aplicación de la derivada desde el punto de vista geométrico tiene que ver con el ángulo entre dos curvas en un punto. Vamos a ver cuáles son los fundamentos para calcular esta variable. El ángulo entre dos curvas que se cortan es el ángulo que forman sus rectas tangentes en el punto de corte. De manera que si tenemos un par de rectas que se cortan en un punto x sub 0 y esas rectas son tangentes a dos funciones, entonces el ángulo que forman estas dos funciones es el ángulo que forman estas dos rectas. Vamos a hablar del ángulo agudo de la recta. Bien, imaginemos entonces, vamos a llamar L1 a la recta azul y vamos a llamar L2 a la recta roja. Y alfa, el ángulo que forma L1 con el eje X, y beta, el ángulo que forma L2 con el eje X. De nuestras fórmulas de trigonometría, tenemos que la tangente del ángulo diferencia, o sea, la tangente de alfa menos beta, viene, que es lo que hemos llamado aquí tita, viene dado por la tangente de alfa menos la tangente de beta sobre 1 más la tangente de alfa por la tangente de beta. Obsérvese que alfa es un ángulo más inclinado que el de beta, de manera que la tangente de alfa es mayor que la tangente de beta. Y que este término que tenemos acá es positivo. Para el caso de nuestras pendientes, de nuestras rectas, tenemos que usar las pendientes. Entonces sería la pendiente de M1 menos la pendiente de M2 sobre 1 más M1 por M2, llevando esta ecuación a términos de pendientes de rectas. De manera entonces que si yo tengo la función g de x, que es tangente, la recta roja es tangente a g de x, entonces tenemos que su ecuación es igual a g de x sub 0, que sería el valor de g evaluado en x sub 0, menos g', que sería la derivada de g evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0. Esa sería la ecuación de la recta tangente a la recta g de x. Para la función f de x tendríamos algo parecido. Tenemos entonces que y va a ser igual, y menos f de x sub 0 será igual a f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Y el ángulo θ que forman las dos será el arco cuya tangente vale el valor absoluto de f' de x sub 0 menos g' de x sub 0 sobre 1 más f' de x sub 0 por g' de x sub 0. Entonces, el ángulo que forman las dos rectas es el ángulo que forman las curvas en el punto de corte o en el punto de tangencia. Hagamos un poco de análisis sobre la ecuación que acabamos de ver. Decíamos entonces que θ es la cotangente del valor absoluto de f' de x sub 0 menos g' de x sub 0 sobre 1 más f' de x sub 0 por g' de x sub 0. Bien, imaginemos que el numerador nos da 0. O sea, f de x sub 0 menos g' de x sub 0 es igual a 0. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, está ocurriendo que es el arcotangente de 0. Está ocurriendo también que la función f' de x sub 0 es igual a g' de x sub 0. O sea que las pendientes de las rectas en ese punto son iguales. De manera pues que si las rectas tienen la misma inclinación,
el ángulo θ entre ellas es 0. O sea, si el numerador nos da 0, ya podemos decir de una vez que el ángulo que forman las dos curvas es 0. Veamos el segundo caso. El segundo caso es que para poder usar la expresión necesitamos que 1 más f' de x sub 0 por g' de x sub 0 sea diferente de 0. Pero ¿qué pasa si son igual a 0? Si f' de x sub 0 por g' de x sub 0 es igual a menos 1, para que esto sea igual a 0, significa que el producto de las dos pendientes es menos 1. Eso ocurre cuando las rectas son perpendiculares. Entonces, si nuestro denominador nos da 0, significa que las rectas son perpendiculares entre sí y también las curvas. El ángulo entre ellas es de 90 grados. Otro caso que nos puede dar es que f' en x sub 0 o g' de x sub 0 no sean derivables en el punto x sub 0. Imaginemos que g' de x sub 0 no es derivable en x sub 0 y nos da 0. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la recta tangente es vertical, su pendiente es infinita. Entonces, ¿cómo calculamos θ? Bueno, va a ser 90, que es la recta, el ángulo que forma la recta vertical con el eje X, menos beta. Y por último, dos funciones son ortogonales cuando sus rectas tangentes son perpendiculares. Por ejemplo, en algún caso le dicen en un problema, demuestre que las dos funciones tales y cuales f de x y g de x son ortogonales en el punto x sub 0. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es buscar las rectas tangentes y demostrar que esas dos rectas son perpendiculares, o sea que su tangente vale menos 1, el producto de sus tangentes vale menos 1 y por lo tanto el ángulo que ellas forman es de 90 grados. Se llaman funciones ortogonales cuando se cortan a 90 grados en un punto. Veamos el siguiente ejercicio de aplicación del ángulo entre dos curvas en un punto. El ejercicio dice hallar el ángulo agudo entre las curvas f de x y g de x en el punto de intersección donde x sub 0 es mayor que 0, si f de x es igual a menos x cuadrado menos x más 2 y g de x es igual a x cuadrado más x menos 1. Son dos parábolas opuestas que tienen su punto de intersección aquí, el cual vamos a calcular ya. Para hacer el cálculo de ese punto de intersección, tenemos que resolver el sistema de ecuaciones simultáneos de f de x y g de x. Y lo vamos a hacer por igualación. Vamos a decir que estas dos curvas son iguales porque en el punto f de x sub 0, que es este que está acá, tienen el mismo valor de x. Entonces, estas dos funciones, para el valor de g de x y f de x debe ser el mismo. Entonces las igualamos y nos queda que menos x cuadrado menos x más 2 debe ser igual a x cuadrado más x menos 1. Reduciendo términos semejantes nos queda 2x cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. Resolviendo la ecuación de segundo grado, nos queda que las soluciones son x sub 0 igual a 0,8228 y x sub 1 igual a menos 1,8228. El valor que nos interesa es el punto mayor que 0, de manera que entonces este x sub 1 no lo vamos a considerar, solamente vamos a considerar el x sub 0. Bien, nuestro ángulo θ, que es el ángulo entre las curvas y es el ángulo entre las tangentes a las curvas en el punto, vale arco cuya tangente es f, el valor absoluto de f' de x sub 0 menos g' de x sub 0 sobre 1 más f' de x sub 0 por g' de x sub 0. Entonces que tenemos acá esta recta L2 tangente a la curva g de x y esta recta L1
tangente a la curva f de x. Y el ángulo entre ellas es el ángulo θ, que es el ángulo que forman las dos curvas. Bien, la función f de x la vamos a obtener derivando esta expresión. Nos queda menos 2x menos 1. Y evaluando en x sub 0, que es 0,8228, el valor de f' sub 0 es menos 2.64, menos 2,6456. En el caso de g de x, derivamos, nos queda 2x más 1, y evaluando la función en x sub 0 nos queda 2 por 0,8228 más 1, lo cual nos da 2,6456. Bien, θ va a ser igual entonces al arcotangente de f de x, que vale menos 2,6456 menos g de x sub 0, que vale 2,6456 menos menos, este menos es de la ecuación, dividido entre 1 más el producto, menos 2,6456 por 2,6456. El resultado de eso es θ, cuyo arcotangente vale en el numerador tiene menos 5.2912 y en el denominador tiene 5.9991. Hallando entonces el arcotangente de esto, que vale 0,8819, en radianes θ vale 0,7227 y el ángulo medido en grados vale 46 grados, 0,0133. Y si lo llevamos a minutos y segundos, tenemos 46 grados, 0 minutos, 47,88 grados. Ese es el ángulo θ que forman las dos rectas y, por definición, como acabamos de mostrar hace rato, es el ángulo que forman las dos curvas, en este caso f de x y g de x. Veamos otro ejercicio de aplicación del ángulo entre dos curvas. En este caso vamos a tener las curvas y cuadrado igual a x más 1 y x cuadrado más y cuadrado igual a 9 para el punto P ubicado en el primer cuadrante. Bien, la primera curva es una parábola cuyo eje es el eje x, y cuadrado igual a x cuadrado más 1. Y la segunda es una circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a 9. La circunferencia centrada en el origen y con radio igual a 3. Bien, vamos a resolver el sistema de ecuaciones simultáneas y cuadrado igual a x más 1 y x cuadrado más y cuadrado igual a 9, de manera de encontrar los puntos donde la parábola y la circunferencia se intersectan. En este caso vamos a hacer lo siguiente: vamos a sustituir este sistema, lo vamos a resolver por sustitución. El anterior lo resolvimos por igualación, este lo vamos a hacer por sustitución. Vamos a sustituir y cuadrado igual a x más 1 en la segunda ecuación, de manera pues que la ecuación me va a quedar x cuadrado más el y cuadrado, que sería x más 1, igual a 9. Ahora resuelvo la ecuación de segundo grado, que es x cuadrado menos más x menos 8 igual a 0. Esa es la ecuación que me queda para resolver. Me va a dar dos puntos. El punto x1, 2,3722, y un x2, que es menos 3,3722. Es interesante hacer un análisis de estos puntos porque necesitamos que estén dentro de lo que es el rango de las dos funciones. En el caso del punto x1, 2,3722, es este punto que está acá y está dentro de lo que es el punto de intersección de ellas. Sin embargo, el punto x2 es menos 3,37. 3,37 está incluso fuera
del radio de la circunferencia, porque el radio de la circunferencia es 3, entonces es mayor que 3. Entonces, resulta que este valor no es una solución extraña a nuestro problema y no debemos considerarlo. Vamos a considerar solamente entonces el x1 de 2,3722. Bien, como no vamos a considerar entonces al x2, vamos a sustituir en la ecuación y cuadrado igual a x más 1, vamos a sustituir el valor de x1 para hallar los valores de y. Y entonces, sustituyendo entonces en esta ecuación el valor de x1, nos queda que y vale más o menos la raíz cuadrada de 3,3722. O sea que es más o menos 1,8363. Este sería entonces el valor de y para nuestro punto P que estamos ubicando. O sea que tiene coordenadas 2,3722 en X y 1,8363 en Y. Bien, necesitamos entonces ahora hallar las derivadas. Vamos a derivar la primera función. Y nos queda que es 2 veces y, ¿verdad? Multiplicado por y' igual a 1. O sea, estamos derivando implícitamente esta función. 2 veces y por la derivada interna que es y'. Y en este otro lado, en el otro miembro, tenemos que la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. O sea que nos queda que nuestra y es 1 sobre, nuestras y' es 1 sobre 2i. Y evaluada en el punto, esta y' vale 0,2722. Ese es el valor de la tangente a la parábola en el punto P. Derivando implícitamente también la circunferencia, tenemos entonces que es 2x por la derivada interna de x que es 1, más 2y por la derivada interna de y que es y', y la derivada del 9 que es 0, y de aquí despejamos y', nos da que y' vale menos x sobre y. Cancelamos los dos, nos queda x que pasa como negativo y esta y que está acá pasa como denominador. Evaluándola nos queda que y evaluada en 2,3722 vale menos 1,2918. Entonces es esta recta roja que está aquí, que es tangente a la circunferencia. Interesante con la circunferencia es que todas las tangentes a la circunferencia son perpendiculares al radio en el punto. O sea que si yo trazo un radio desde aquí hasta el punto P, ese radio y esa recta tangente son perpendiculares. La pico por ahí para tener, que a veces resulta interesante tenerlo en cuenta. Bien, el ángulo θ será entonces el arco cuya tangente vale f' de x sub 0 menos g' de x sub 0 sobre 1 más f' de x sub 0 por g' de x sub 0. Haciendo las sustituciones, nos queda entonces esta fracción que tenemos acá. Y evaluándola, esta fracción vale 2,4122. De manera que θ es el arco cuya tangente vale el valor absoluto de 2,4122, que son 1,1778 radianes o 74,9812 grados. Y si lo queremos en grados, minutos y segundos, son 74 grados, 58 minutos, 57,37 segundos. Ese es el ángulo θ para el caso de este problema. Interesante observar es que necesitamos tener presente las formas de resolución de los sistemas de ecuaciones simultáneos. Hay unos que se hacen por igualación, otros que se hacen por sustitución, y así sucesivamente necesitamos tener presente esos métodos para poder resolver de una manera rápida
y fácil nuestros sistemas de ecuaciones simultáneos. Una de las aplicaciones geométricas de la derivada más populares es el crecimiento, decrecimiento, concavidad, máximos y mínimos de una función. Veamos los fundamentos y para ello vamos a tener la siguiente definición. Una función crece en un punto cuando su derivada en ese punto es positiva, es decir, f' de x es mayor que 0 y por lo tanto decrece cuando la f' de x es menor que 0. Existen unos puntos en donde la f' de x es igual a 0. Esos puntos se llaman puntos críticos y por lo general son puntos de máximos o mínimos. Veamos el siguiente diagrama. Tenemos acá unos ejes XY, una función f de x suave, derivable en todo su dominio. Y vamos a decir que tiene unos puntos en donde f de x es igual a 0. Cuando calculamos o igualamos a 0 la derivada, encontramos unos puntos críticos que vamos a llamar, en este caso, x0 y x1. Pues los puntos críticos son x0 y x1. La característica que tiene la función evaluada en 0 es que la recta tangente a la curva en ese punto x0 y en ese punto x1 tiene pendiente 0. O sea, es una línea horizontal. Entonces tenemos una recta horizontal que pasa por x0 y es tangente a la curva. Tenemos otra curva otra recta horizontal que pasa por x1 y es tangente a la curva. De manera que esos dos puntos se llaman puntos críticos. El hecho de que pasen por allí no necesariamente significa que sean máximos o mínimos. Hay que hacer un estudio acerca de lo que está ocurriendo con las pendientes a los lados de esos puntos para determinar si son máximos o mínimos. Bien, vamos a decir que la función crece, de acuerdo con la definición, si f' de x es mayor que 0. Podemos observar que de este lado de x0, todas las tangentes tienen pendiente positiva. Y del lado derecho de x1, todas las rectas tangentes, tienen pendiente positiva. Entonces, en este trayecto y en este trayecto la función crece. Diremos entonces que el intervalo de crecimiento es desde menos infinito hasta x0 sin incluir x0, unido con x1 hasta infinito sin incluir el x1. Y la función va a decrecer en el intervalo entre x0 y x1. Entre x0 y x1, las pendientes de las rectas tangentes son negativas. Bien, el segundo aspecto que tiene que ver con la concavidad se refiere también a la segunda derivada. Decimos que una función es cóncava hacia arriba cuando su segunda derivada es positiva. Es decir, f segunda de x es mayor que 0. Y será cóncava hacia abajo cuando la función f segunda, la derivada segunda de x, sea menor que 0. Existen puntos en donde la función f segunda de x se hace 0. Esos puntos se llaman puntos de inflexión. Veamos. En este gráfico tenemos la misma función f de x y en el punto en donde se hace 0, este punto que está aquí, es donde f segunda de x se hace 0, que es el punto x2. Ese punto se llama punto de inflexión y es donde ocurre un cambio de la concavidad de la función. Pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Bien, decimos entonces que si f de x es menor que 0, f de x es cóncava hacia abajo. En este caso, desde menos infinito hasta x2, la función es cóncava hacia abajo. Y si la función
f de x es mayor, f segunda, la derivada segunda de x de f respecto de x es mayor que 0, entonces decimos que f es cóncava hacia arriba. Es cóncava hacia arriba. Y será desde x2 hasta infinito sin incluir los extremos. Como podrán ver, pues es una utilidad bastante interesante la de estas funciones derivadas para referirnos acerca del comportamiento de la función. Pongamos en práctica lo que acabamos de ver con un ejercicio y dice de la siguiente manera: haga un bosquejo de la función menos xq sobre 3 menos x al cuadrado más 3x más 4, señalando los puntos de máximos y mínimos, intervalos de crecimiento y decrecimiento e intervalos de concavidad. Bien, tenemos entonces nuestra función f de x menos x cubo sobre 3 menos x cuadrado más 3x más 4. Vamos a hallar la función derivada. Y esa función derivada de f de x es menos x al cuadrado menos 2x más 3. Y la vamos a igualar a 0 para hallar los valores de los puntos críticos, que resolviendo la ecuación de segundo grado que tenemos, nos da que x sub 0 vale menos 3 y x sub 1 vale 1. Evaluando la función f de x en menos 3, sustituyendo entonces los valores de x por menos 3, nos queda entonces que la función f de x vale menos 5. Y haciendo lo mismo con la función evaluándola en 1, nos dice que f de 1 vale 5,66. O sea que tenemos dos puntos en donde f' de x es igual a 0. El punto 1, 5.667, que es este que está acá. Y el punto x sub 0, que es menos 3 menos 5. Menos 3 menos 5. Aquí tenemos ubicados nuestros dos puntos en donde la función f de x se hace 0. Son puntos críticos. ¿Qué pasa allí? Bueno, veremos más adelante qué es lo que está ocurriendo en esos puntos. Ya veremos. Bien, si evaluamos a la función f' en menos 4, que es un poco antes de el punto x sub 0, que es menos 3, entonces nos da que vale menos 5. O sea que la derivada, ¿verdad?, antes de el punto x sub 0 es negativa. Si es negativa, las pendientes vienen en este sentido. Si lo evaluamos un poquito después, en el punto menos 2, dice que cuando evaluamos en f' en menos 2, da 7. O sea que es positivo. O sea que las pendientes de las rectas después de x sub 0 son positivas. O sea que tenemos una función que viene bajando, toca el punto y comienza a subir. Eso es lo que nos dijo, eso era lo que decíamos, ¿verdad? Que cuando la función f' de x era menor que 0, la función decrecía. Y cuando era mayor que 0, la función estaba creciendo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí. Eso significa que aquí tenemos un mínimo en f en menos 3 menos 5. Podemos hacer un análisis de la segunda derivada, que este criterio también es válido para determinar máximos y mínimos si la función derivada es fácil de realizar. En nuestro caso, pues más fácil que pelar una papa. Menos 2x menos 2 es la función f segunda, la segunda derivada de f de x. Si evaluamos la función f segunda de x respecto de x en el punto en donde está menos 3 menos 5, en ese caso sería evaluarlo en menos 3, nos da que la función es positiva. La función da 4.
Y si la función segunda, si la derivada segunda de f de x respecto de 0 evaluada en el punto es mayor que 0, entonces un mínimo. Este criterio es suficiente de la misma manera que el otro criterio también es suficiente para determinar qué es lo que ocurre en el punto. Lo que ocurre con la f segunda es que si es muy difícil de conseguirla, pareciera que es más fácil calcular las variaciones que hay antes y después del punto crítico. Pero si la derivada segunda es fácil de conseguir, pues es mucho más fácil determinar si hay máximo o mínimo porque lo determinamos simplemente con el signo. Si el signo es negativo, entonces tenemos un máximo. Bien, continuemos entonces. Ahora vamos a evaluar a f' sub 0 en 0, que es un poco antes del punto 1. Y nos dice que las tangentes tienen pendiente positiva. Pendiente positiva antes de 0. O sea que aquí las pendientes están yendo de esta manera. Y si le evaluamos un poco después, en 2, entonces nos da menos 5. Significa que las pendientes de este lado entonces son negativas. Si pasamos de positivas a negativas, entonces tenemos un máximo. Con el criterio de la segunda derivada, eso es suficiente para determinar que aquí tenemos un máximo, ese criterio. Pero si la derivada segunda es fácil de calcular y aquí la tenemos ya lista, lo que tenemos es que evaluarla, nos vamos a dar cuenta de que la segunda derivada es negativa. Y si es negativa, hay un máximo. Entonces tenemos máximo acá y mínimo aquí. Bien, si igualamos a 0 la función f segunda, esa función f segunda nos va a dar el punto de inflexión. Y en este caso, cuando f de x vale 0, el punto de inflexión se encuentra en x igual a menos 1. Entonces aquí tenemos menos 1 y aquí tendríamos el punto de inflexión. ¿Qué es lo que está pasando en el punto de inflexión? Está cambiando la concavidad de la curva. Está de cóncava hacia abajo, de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. ¿Okay? Tenemos aquí cóncava hacia abajo y aquí cóncava hacia arriba. Bien, vamos a ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Decimos que la función entre menos infinito y menos 3, unido con 1 e infinito, sin incluir los extremos, la función decrece. O sea, la función aquí viene bajando y de aquí hacia infinito viene bajando. O sea que aquí viene bajando y aquí viene bajando. Y en el intervalo entre menos 3 y 1, la función crece. O sea que aquí la función comienza a subir hasta que llega al máximo. Con la concavidad decimos que desde menos 1, desde menos infinito hasta menos 1, la función es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Y es cóncava hacia abajo desde menos 1 hasta infinito. Desde menos 1 hasta infinito es cóncava hacia abajo. Bien, graficando entonces, tenemos ahora nuestro rayero acá, ¿verdad? Cóncava hacia arriba en este tramo, cóncava hacia abajo en este tramo, punto de inflexión, la función entre menos 1, entre 1 e infinito decrece, entre menos 3 y 1 crece, y entre
menos 3e infinito decrece. Ese sería el bosquejo de nuestra función que nos están pidiendo en el problema de nuestra función. Una de las aplicaciones de la función derivada más populares es la de optimización. Vamos a definirla de la siguiente manera. La optimización matemática, también llamada investigación de operaciones, aglutina un conjunto de técnicas de modelación matemática con las cuales se puede dar respuesta a problemas de asignación o planificación óptima de recursos escasos. En general, involucra problemas de máximos, mínimos, por lo general volumen máximo, perímetro mínimo, tiempo mínimo y otras variables, con la finalidad de apoyar eficientemente el proceso de la toma de decisión. Lo que vamos a ver entonces es un modelo matemático que nos permite trabajar o determinar de manera óptima un recurso que puede ser escaso. Vamos a ver nuestro problema, vamos a verlo en un ejemplo. El ejemplo dice, se desea diseñar un envase de aluminio de forma cilíndrica con una capacidad de 250 centímetros cúbicos con la menor cantidad posible de material. Bien, para ello podemos ver que tenemos un cilindro acá que tiene 250 centímetros cúbicos, tiene un radio y tiene una altura. Este es menos alto, pero es más ancho, y entonces también tiene 250 centímetros cúbicos. Lo que me están solicitando es que determine cuál es la relación de R y H tal que la cantidad de material que se use sea mínima. ¿Okay? Bueno, para ello vamos a usar una cantidad de ecuaciones que ustedes ya conocen. Una de ellas es el volumen del cilindro. Es igual a pi por r cuadrado por h. Y por otra parte necesitamos establecer la superficie de material que vamos a utilizar. En el caso del cilindro, si lo desarrollamos o lo ponemos todo plano, tenemos que es un rectángulo que tiene 2pi por r de largo por h de alto. De manera pues que el área es 2pi r por h. Ese sería el área del cilindro. Y la tapa tiene área igual a pi por r cuadrado. O sea, el mismo radio que tiene el cilindro es el mismo radio que tiene la tapa. Bien, el área total que vamos a considerar entonces será 2pi por r por h más pi por r cuadrado si voy a considerar una sola tapa. Si voy a considerar las dos tapas, que ese es otro problema, tendría que multiplicar aquí por 2. Vamos a hacerlo con una sola tapa. Vamos a despejar h de la función que tenemos de el volumen del cilindro y lo vamos a poner en función de r, de manera pues que h va a ser igual al volumen del cilindro dividido entre pi por r cuadrado. Obsérvese que el volumen del cilindro es 250 centímetros cúbicos, de tal forma pues que ese es una constante. Interesante es que yo pudiera también despejar el valor del radio de acá, pero entonces me va a quedar en función de una raíz cuadrada. Entonces a la hora de derivar se me va a complicar el problema. Entonces mejor lo dejamos así tal cual. Vamos a dejarlo con h despejado y pasamos a la siguiente ecuación. Área total entonces igual a 2pi por r por el volumen del cilindro sobre pi por r cuadrado, en donde esta expresión que está aquí es h, más r cuadrado por pi, que sería una tapa. Entonces esta sería la expresión que vamos a derivar, porque esta es la expresión de la cantidad de material que tenemos. Bien, simplificando nos queda entonces que nuestra área total vale 2 veces el volumen del cilindro sobre r más pi por r cuadrado. Esta sería la ecuación a derivar. Derivando la área total respecto del radio, nos queda menos 2 por 250 en el numerador sobre r cuadrado, esto es un cociente, más 2
pi por r. Entonces que aquí tenemos ya entonces nuestra función derivada. Menos 200, menos 2 por 250 sobre r cuadrado más 2 pi por r. Igualando a 0 y despejando r, pues esta es la primera derivada, nos queda que 2pi por r, pasando este al segundo elemento a la izquierda, nos queda que es igual a 2 por 250 sobre r cuadrado igual a 2pi por r. Despejando r, nos queda que r es igual, o r cubo es igual a 500 sobre 2pi. Simplificando, nos queda que es la raíz cúbica de 250 sobre pi. Ese número nos da 4,301 centímetros. Bien, entonces, aquí tenemos el valor probable. Este es el punto crítico del cual hablaban las funciones que estábamos viendo antes. Necesitamos determinar si verdaderamente acá, para este valor de R, se produce un mínimo o se produce un máximo o no se produce nada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Decíamos que teníamos que evaluar la función derivada un poquito antes y un poquito después de R para determinar qué tipo de variaciones tenía la pendiente de las tangentes a la curva. Decíamos entonces que si era mínimo, un poquito antes tenía que tener pendientes negativas y un poquito después pendientes positivas, y si eso ocurría, entonces estábamos en presencia de un mínimo. Bien, procedamos a ello entonces. Vamos a evaluarlo un poquito antes, es 4.301, vamos a evaluarlo en 4.3, nos da menos 0,023, no me interesa el número, me interesa el signo, me dice que es menor que 0, o sea que la derivada, las pendientes de las rectas tangentes antes del punto crítico son negativas. Vamos a evaluarlo un poquito después. Un poquito después sería 4.4, por decir algo. Nos queda entonces menos 2 por 250 sobre 4,4 al cuadrado. Eso nos da 1.8, lo que me interesa es el signo, es positivo, es mayor que 0. De manera que entonces las pendientes están pasando de pendientes negativas a pendientes positivas. Entonces estamos en presencia de un mínimo. Bien, dicho esto, entonces lo que nos queda es calcular h. La vamos a calcular a partir de la ecuación donde la despejamos. Vamos a tener entonces en el numerador 250, que es el volumen, dividido entre 4pi, entre pi r cuadrado. Entonces sería 4.301, que es el valor que estamos tomando, multiplicado por pi, igual, eso nos da 4.301. Bien, entonces el volumen vale pi por r cuadrado, que es 4.301 al cuadrado, por la altura, que es 4.301 también, y eso nos da 249,95 centímetros. Estos valores que hemos encontrado de R y de H, son valores que nos dan la menor cantidad de material para obtener los 250 centímetros cúbicos de volumen para el pote de aluminio que andábamos buscando. Bien, es interesante que vean un detalle muy importante. Estas ecuaciones que están acá son ecuaciones que yo debo manejar y conocer para poder determinar qué es lo que está ocurriendo con mi problema. En el primer caso estamos hablando acá, ¿verdad?, de capacidad. No estamos hablando de una capacidad de 250, estamos hablando de un volumen. Entonces de ahí aparece esta expresión que está acá.
Después estamos hablando con la menor cantidad de material. Si estamos hablando de la menor cantidad de material, estamos hablando de áreas, por ejemplo, en este caso. Entonces, esa área total la voy a obtener de esta manera, haciendo el desarrollo del elemento que tenemos para poder hacer las cuentas que necesitemos. En este caso, el problema lo resolvimos con una sola tapa. Sería conveniente que ustedes lo resolvieran con dos tapas. En realidad no es más difícil, es poner un 2 aquí y hacer otra vez todo este recorrido. Y vean si da igual o da menos o da más, o cuál es la influencia que tiene la otra tapa en el problema. Por ejemplo, continuamos entonces aquí con la de necesitamos establecer a la función derivada, a la función área en función de una sola variable. Aquí tenemos dos variables, tenemos la variable r y la variable h, de manera que necesitamos auxiliarnos de esta función para despejar la variable, una de las variables, y tener la función que vamos a derivar en función de una sola variable. Entonces, cuando logramos eso, entonces es cuando vamos a hacer la función derivada. Bueno, el resto, como podrán ver, pues resulta sencillo. El problema, el meollo del negocio está en establecer estas ecuaciones para resolver el problema. De ahí hacia abajo, pues, es como dice alguien por ahí, coser y cantar. Veamos otro ejemplo de optimización. En esta oportunidad vamos a ver, se desea diseñar una caja de cartón con base rectangular donde un lado mide 17 pulgadas y el otro mide 4 pulgadas, sin tapa, con una capacidad volumétrica máxima. Bien, tenemos entonces ahora nuestro cartón de 17 pulgadas por 8 pulgadas. Vamos a, la línea que es punteada va a ser el lugar por donde la vamos a doblar hacia arriba. Entonces que tenemos unos cuadraditos en las esquinas que miden x por x, que será la altura de la caja. De manera tal pues que la distancia que tenemos de un lado al otro, aquí en este caso, es de 17 menos 2x. Y de este lado será 8 menos 2x. De manera que el área de la caja que está en la parte, lo que va a ser la base de la caja, tiene una área de 17 menos 2x por 2 menos 2x. Y el volumen será multiplicado por x, que es la x de la altura de la caja. Esto sería conveniente cortarlo nada más que en un solo sentido, no sacar el cuadrito, de manera que la lengüeta que sobra se pueda grapar al lado de tal forma que quede la caja lo suficientemente fuerte y consistente. Bien, yendo a nuestro problema, vamos a colocar el volumen en función de una ecuación diferente de esta, donde todo esté desarrollado, y nos queda que es 4x cubo menos 50x al cuadrado más 136x. Ese es el volumen de nuestra caja, en función de la variable x. Bien, la función derivada será 12x al cuadrado menos 100x más 136. Igualamos a 0, resolvemos la ecuación cuadrática que tenemos acá y nos dice que los puntos críticos donde la derivada se hace 0 es 1.71 para x sub 0 y un x sub 1 de 6.621. Necesitamos verificar en cuál de estos dos puntos tenemos un valor máximo. Vamos a calcular la segunda derivada. La segunda derivada es 24x menos 100. Y vamos a evaluar la función derivada, segunda derivada, en los valores de x sub 0 y de x sub 1. En x sub 0
nos queda que es 224 por 1.711 menos 100 menor que 0, perdón. Entonces este valor que da menor que 0 genera un máximo. Y para el caso de el punto 6.621, evaluando la misma función segunda derivada, me da que es mayor que 0, entonces ahí tengo un mínimo. Entonces el volumen de la caja será evaluando la función volumen, ¿verdad? En 1.711 es 4 que multiplica a 1.711 elevado al cubo menos 50 por 1.711 al cuadrado más 136 por 1.711 igual a 106.36 pulgadas cúbicas. Un gran placer haberles dedicado estos minutos y muy agradecido a ustedes por haber estado atentos hasta este momento. Nos despedimos no sin antes decirles que si ha sido de algún provecho este video, por favor envíe un like y compártalo con otros. Si quiere disfrutar de otros videos disponibles, puedes suscribirte y activar las notificaciones para cuando haya nuevos videos. Muchísimas gracias. Otra cosa muy importante, si tienes algún comentario o duda, puedes dejarlo abajo en los comentarios y pronto tendrás respuesta. Nos vemos pronto en el próximo video. Chao.